Ener Valencia tiene 36 años, más de 100 partidos con Ecuador y el récord absoluto de goles de toda la historia de su selección. Y esta semana, a horas del partido contra México en el Estadio Azteca, hizo algo frente a todo su equipo que nadie esperaba, que nadie le pidió y que dejó a más de uno con los ojos húmedos dentro de ese camerino. Lo que pasó ahí adentro ya está generando una reacción emocional en toda América Latina que pocas noticias de este mundial han logrado provocar. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Valencia? ¿Qué dijo frente a sus compañeros? ¿Y qué tiene que ver todo eso con el partido de mañana en el Azteca? Te lo contamos aquí con todo el detalle. Quédate hasta el final. Primero, un poco de contexto sobre lo que está pasando en este torneo, porque sin contexto la noticia principal pierde la mitad de su fuerza. Llevamos ya varias semanas de Copa del Mundo, y una de las conversaciones que sigue en pie, que no se ha callado desde antes de que empezara el primer partido, es la que gira alrededor del formato de 48 selecciones. Hay quienes dicen que es un avance histórico porque más países tienen la oportunidad de estar en el máximo escenario del fútbol mundial, que más culturas futbolísticas se integran al torneo más importante del planeta. Hay quienes argumentan, con razón también, que meter 48 equipos diluye la calidad del juego, que hay partidos en la fase de grupos que se sienten más como amistosos que como mundiales de verdad, y que la FIFA expandió el torneo principalmente para vender más boletos, más derechos de televisión y más espacios publicitarios que alimentan los bolsillos de quienes ya están en la cima del negocio. La historia de Ecuador en este mundial es exactamente el tipo de argumento que los dos lados del debate van a usar para defender su postura. Antes de convertirse en protagonista de uno de los mejores momentos del torneo, esta selección estaba prácticamente eliminada de facto. Perdió contra Costa de Marfil en su primer partido, luego empató sin goles con Curazao, una selección que disputaba su primera Copa del Mundo en la historia. Así quedó Ecuador, con un punto en 2 juegos, enfrentando la posibilidad muy real de irse a casa sin haber ganado ni un solo partido en el grupo, en un mundial de 32 equipos. Con ese rendimiento ya estabas fuera, pero el formato de 48 selecciones da más margen. Y en ese margen, Ecuador encontró a Alemania y le ganó 2-1, primera vez en 20 años que la tricolor avanzó a la ronda eliminatoria de un mundial. Así que dependiendo de cómo lo quieras ver, el formato ampliado le dio una segunda oportunidad a una selección que la aprovechó de manera histórica, o le regaló demasiadas chances a un equipo que no merecía estar en la siguiente fase. El fútbol, igual que la FIFA, nunca te da respuestas sencillas. Y hablando de cosas que dividen opiniones, el partido de mañana 30 de junio, México contra Ecuador en el Estadio Azteca. Para muchos aficionados mexicanos, este duelo tiene todo lo que uno puede pedir de un partido de eliminación directa. Es en casa, con la afición tricolor, en el estadio más emblemático del fútbol latinoamericano, el recinto que durante décadas ha sido el corazón del fútbol nacional. Pero hay algo que vale la pena preguntarse antes de emocionarse demasiado. ¿Cuántos aficionados de a pie, de los que llevan el fútbol en las venas desde que eran niños y han seguido al Tri en las buenas y en las malas durante décadas, van a poder estar físicamente en el Azteca mañana? Porque la realidad es que los precios de los boletos para los partidos que se juegan en México durante esta Copa del Mundo han sido un tema incómodo desde el primer momento. El modelo de negocio de la FIFA no está pensado para el hincha de barrio que pinta su cara de tricolor y toma el metro a las 4 de la tarde para llegar temprano al estadio. Está pensado para otro tipo de espectador. Para el turista internacional con tarjeta de crédito sin límite, para el ejecutivo con paquete corporativo, para el que puede pagar una entrada en reventa a precios que para la mayoría de las familias mexicanas son literalmente imposibles de alcanzar. El aficionado humilde que amó al Tri de toda la vida está siendo desplazado lentamente de su propio estadio, en su propio torneo, por un espectáculo diseñado para quienes pueden pagar el precio que Infantino y la FIFA consideran el precio correcto. Y eso es algo que duele y que sigue siendo tema de conversación en las colonias, en los trabajos y en los chats familiares de millones de mexicanos que se conforman con ver el partido desde la sala de su casa. El espectáculo sigue creciendo, la exclusión también, pero volvamos al camerino.
Regresemos a ese momento que sacudió las redes sociales de toda Latinoamérica el domingo 28 de junio de 2026. La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó ese día en sus plataformas oficiales un video que venía de adentro de la concentración del equipo en Columbus, Ohio. En ese video se ve a Ener Valencia de pie frente a sus compañeros durante una charla previa al entrenamiento. El ambiente del cuarto es el de una reunión de grupo, informal, pero cargada de un peso que se siente hasta a través de la pantalla. Valencia empieza a hablar con la calma del hombre que sabe exactamente cuánto pesa cada palabra en un momento así. Habla de la responsabilidad que implica llevar el brazalete de capitán. Recuerda el instante en que él mismo lo recibió por primera vez, muchos años atrás. Una vez en Argentina, nos reunimos antes del partido y me dijeron que querían que yo fuera el capitán. Es una gran responsabilidad, dice. Luego hace una pausa y entonces añade algo que no todos esperaban escuchar de un hombre que lleva años siendo el máximo referente de su selección, el goleador histórico, el símbolo más reconocible de todo lo que Ecuador puede hacer en un mundial. Dice que no quiere ser recordado por sus goles. Dice que lo que quiere es que sus compañeros lo recuerden como una gran persona. Y después de decir eso, llama a Moisés Caicedo, el mediocampista del Chelsea, y le extiende la cinta. Hermano, esta cinta es para que la lleves. Tú, cualquiera de los que está aquí, la podría llevar. Todos somos ese líder que necesita el que está al lado. Tú eres ese líder. El vestuario estalló en aplausos. Los dos jugadores se abrazaron. El brazalete ya estaba en manos de Caicedo, y la cuenta oficial de la Tri publicó ese video con el mensaje de que un legado continúa, que esa cinta representa esfuerzo, unión y liderazgo, y con un gracias sincero a Ener por todos esos años de llevar la cinta de capitán. En pocas horas, el video se convirtió en uno de los más comentados del torneo. Para entender la dimensión real de este momento, hay que conocer a los dos protagonistas con algo de detalle, porque esto no es simplemente un cambio de brazalete entre dos jugadores de fútbol, es la transferencia simbólica de toda una herencia generacional. Ener Valencia tiene 36 años y es, sin discusión posible, el jugador más importante en la historia reciente del fútbol ecuatoriano. Nació en Santo Domingo de los Táchilas. Tiene 49 goles en 108 partidos con la selección de Ecuador, lo que lo convierte en el máximo anotador de todos los tiempos en la historia de la Tri. En los mundiales en los que ha participado, marcó 6 goles en 6 partidos disputados, promedio de un gol por juego en la Copa del Mundo, lo que es también un récord que nadie más ha logrado en el fútbol ecuatoriano. Y para que se tenga una idea de la clase de jugador del que estamos hablando, en Qatar 2022, Valencia marcó el primer gol de todo ese torneo en el partido inaugural entre Ecuador y el anfitrión catarí. Ese gol le dio la vuelta al mundo antes de que pasara la primera jornada completa. A nivel de clubes tuvo una carrera que lo llevó por varios países y ligas. Jugó en el Emelec de Ecuador, en el Pachuca por primera vez a inicios de 2014, en el West Ham y el Everton de la Premier League inglesa, en los Tigres de la Liga MX, en el Fenerbahce de Turquía, donde encontró su segunda juventud goleadora y marcó 59 goles en 116 partidos, ganándose el apodo de Superman, en el Internacional de Brasil, y finalmente regresó al Pachuca en septiembre de 2025. Sí, eso significa que Ener Valencia, el capitán histórico de Ecuador, el hombre que acaba de entregar el brazalete antes de los 16avos de final del Mundial, juega actualmente en la Liga MX mexicana. El mismo Valencia que está a punto de enfrentarse a México lleva los colores de los Tuzos del Pachuca en su vida futbolística de todos los días. Hay algo en esa ironía que dice mucho sobre cómo el fútbol conecta países y culturas de maneras que ningún torneo, por más grande que sea, puede planear de antemano. Un futbolista que conoce y ama el fútbol mexicano desde adentro, que se preparó en tierras mexicanas para este mundial y que mañana tiene que salir a jugarle al Tri en el Azteca. El fútbol no deja de producir estos guiones que ningún escritor inventaría. Del otro lado del abrazo está Moisés Caicedo, de 24 años, nacido también en Santo Domingo de los Táchilas, la misma ciudad que Valencia. Esa coincidencia no es menor. Dos generaciones del mismo pueblo ecuatoriano, el que abrió el camino y el que lo continúa. Caicedo llegó al Chelsea de Inglaterra en 2023 por una cifra que rompió todos los récords del fútbol inglés hasta ese momento, más de 100 millones de libras.
la cantidad más alta que jamás se había pagado en la historia de la Premier League. Desde entonces se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de contención del planeta, con comparaciones frecuentes con Rodri y con Declan Rice. En la temporada 2024-2025 fue elegido el mejor jugador del Chelsea. Jugó los 38 partidos completos de la liga inglesa sin perderse ni uno. Ganó la Conference League y lideró la Premier en interceptaciones, una estadística que retrata perfectamente su capacidad de leer el juego y anticipar el movimiento rival antes de que ocurra. En 2025 ganó el Mundial de Clubes. En abril de 2026 renovó su contrato con el Chelsea hasta 2033. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 114 millones de dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor cotizado en toda la historia del fútbol ecuatoriano. Fue precisamente Caicedo quien portó el brazalete durante la histórica victoria de Ecuador contra Alemania el 25 de junio de 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Ecuador llegaba a ese partido con un solo punto en 2 juegos, necesitando ganar para seguir con vida en el torneo. Alemania nunca había perdido un partido de fase de grupos frente a una selección sudamericana. El marcador final fue 2-1 a favor de Ecuador, resultado histórico, clasificación a los 16avos de final por primera vez en 20 años. El entrenador del equipo, el argentino Sebastián Becasese, fue consultado sobre el gesto de Valencia tras la victoria y respondió con una imagen que le quedó perfecta a todos los que la leyeron. Dijo que Valencia es el legado vigente de Ecuador y comparó lo que pasó en ese camerino con la escena de un padre que le entrega la cinta a un hijo para decirle que ya está listo para cargar con todo ese peso. Esa imagen del padre y el hijo es poderosa exactamente porque describe algo que el fútbol moderno, el fútbol de los contratos de 100 millones, de las marcas personales y de los algoritmos de redes sociales, no suele producir con esta naturalidad. El fútbol profesional de hoy premia el ego, el protagonismo individual, el relato de que yo fui quien ganó esto, y en ese contexto, lo que hizo Valencia en Columbus es casi una rareza que vale la pena celebrar. Un hombre en plena Copa del Mundo, el torneo más importante del planeta, el escenario donde cualquier jugador quiere brillar con su propio nombre, eligió quedarse en las sombras para que otro brillara con más fuerza, eligió ser la historia de fondo en lugar de la portada, no salió en las estadísticas del partido, no hizo el gol decisivo, no levantó ningún trofeo ese día, solo dio un paso atrás, extendió la mano y dijo que el otro ya estaba listo. Eso no es poca cosa, eso es una lección de vida disfrazada de noticia deportiva, y lo que viene ahora, mañana en el Azteca, va a ser el primer gran examen de Moisés Caicedo con el brazalete oficial en el brazo. Ecuador contra México en la fase eliminatoria del Mundial. Un partido de vida o muerte. El que pierda, empaca y se va a casa. México llega como anfitrión, con el ruido del estadio más famoso de América Latina, apoyándolo desde la primera jugada. Ecuador llega con la confianza de haber vencido a Alemania, con una unidad de vestuario que quedó demostrada frente a todo el mundo en ese video, y con el respaldo moral de un veterano de 36 años que eligió poner al equipo por encima de su propio protagonismo. En los análisis previos, en los pronósticos de los expertos, México aparece como favorito de local, pero en el fútbol, los momentos como el que vivió Ecuador en ese camerino no se miden en estadísticas ni en cuotas de apuestas. Se miden en la piel de los jugadores cuando el árbitro da el silbatazo inicial y el partido empieza de verdad. Para la afición mexicana, este duelo representa mucho más que 90 minutos de fútbol. Es la oportunidad de demostrar que este Tri tiene algo diferente, que esta generación puede romper la barrera que tantos equipos anteriores no pudieron superar. Que la Copa del Mundo en casa no va a quedarse solo en los recuerdos bonitos de la fase de grupos. Y mientras eso se decide mañana en el Azteca, la historia del brazalete que Valencia puso en el brazo de Caicedo en Columbus, Ohio, ya está escrita en los libros de este torneo, independientemente del resultado que marque el tablero. Eso es lo que este mundial sigue produciendo más allá de los partidos, de los goles y de las eliminaciones. Momentos humanos que trascienden el marcador, momentos que demuestran que detrás de los millones en contratos, de los derechos de televisión y de todos los
intereses comerciales que envuelven cada Copa del Mundo, todavía hay personas. Y a veces esas personas hacen cosas que simplemente te parten el alma de una manera muy bonita. Eso es lo que fue esto. Ahora dime en los comentarios, ¿qué te pareció el gesto de Ener Valencia? ¿Fue un acto de grandeza genuina? ¿O crees que el cambio de capitán era algo que tenía que pasar de todas formas por una cuestión de nivel futbolístico? Y hablando del partido de mañana, ¿crees que México tiene con qué superar a este Ecuador? ¿O el Tri va a caer de nuevo en la primera ronda eliminatoria? Y ya que estamos todos aquí, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo?